Ahora iniciamos la parte 3 de la unidad 2, en la cual vamos a dejar los activos financieros que estuvimos viendo ahora, que son el dinero en efectivo, banco y las cuentas por cobrar, y vamos a pasar a ver todo lo que son elementos que se pueden adquirir en la empresa, elementos físicos y también algunos elementos inmateriales. Bueno, ¿qué elementos pueden ser comprados en una empresa? Tenemos aquellos que son materiales o tangibles, como los bienes de cambio, bienes de uso, inversiones. Los que son intangibles, marcas, patentes u otros que pueda haber, que hay una gama muy importante. Y también podemos adquirir servicios, que básicamente hay dos ramas. Una, los servicios en relación de dependencia, o sea, los empleados que trabajan para la empresa, y también puede haber servicios de terceros que de manera independiente, como autónomos, digamos, le prestan servicios a la empresa y podemos adquirir esos servicios. Empezaremos por los bienes de cambio. Los bienes de cambio son aquellos bienes que están destinados a la venta en el curso habitual de los negocios, o sea que la empresa se dedica a la venta de esos bienes, que estén en proceso de producción para dicha venta o que resulten consumidos en esa producción. O sea, en definitiva, todo lo que de algún modo en el estado actual en el que está o en un estado futuro luego de pasar por un proceso productivo está destinado a la venta en la actividad habitual del ente, son bienes de cambio. En función de lo que dijimos, los bienes de cambio pueden ser bienes adquiridos para ser vendidos en el mismo estado en el que se compraron, que sería el clásico negocio en el cual se hace compraventa de determinados artículos, que se hace solo actividad comercial. Pueden ser bienes producidos, o sea, fabricados en la empresa o que provengan de construcción de obras, extracción de minerales, actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, etcétera, etcétera, y los que se encuentran en el proceso de producción para dicha venta, o sea, pueden estar terminados ya luego del proceso de producción o pueden estar todavía en proceso. Y el tercer punto son los bienes que serán consumidos en ese proceso productivo o en la prestación de un determinado servicio. Esto es lo que suele llamarse materias primas o materiales que se utilizan en el proceso productivo. En cuanto a la documentación respaldatoria, vamos a dividir entre compra de bienes y compra de servicios. Acá lo que tenemos que hacer es imaginarnos cómo es el circuito desde que una empresa decide comprar un determinado bien o un determinado servicio hasta que se hace todo el proceso de que el bien llega a la empresa, es recibido y eventualmente toma decisiones en función de cómo lo recibió. Entonces, por ejemplo, tenemos pedidos de cotización, cotizaciones recibidas del proveedor, la orden de compra en la cual ya le decimos al proveedor que nos envíe los productos, el remito con el cual llegan las mercaderías, una nota de recepción que puede hacer la empresa una vez recibido, dejando las observaciones relacionadas con esa llegada del producto, la factura y eventuales notas de crédito por devoluciones o bonificaciones que haya que hacer. En este caso, si fuesen devoluciones y bonificaciones, sería una nota de crédito hecha por el proveedor, o eventualmente también podríamos tener notas de débito hecha por nosotros en concepto de las devoluciones o bonificaciones que creamos que corresponde sobre ese producto. Y con los servicios es algo parecido, tenemos pedidos de cotización, cotizaciones recibidas, orden de compra del servicio, los documentos en los que consta la conformidad del receptor, que probablemente mientras transcurre la prestación del servicio nos van presentando rendiciones de cuenta respecto al servicio que nosotros vamos firmando como recepción, eventuales contratos que pueda haber y por supuesto la facturación propiamente dicha del servicio. En este punto aparece el concepto de costo.
Este es un concepto muy importante dentro de la empresa que tiene sus implicancias en la determinación de la medición de la mayoría de los activos. Es tan importante que en la carrera de Contador Público Nacional existe una materia dedicada exclusivamente al estudio de los costos que se llama justamente costos. Por definición, el costo es el sacrificio económico necesario, esa palabra es muy importante, que demanda la adquisición de un bien o servicio con utilidad económica para el ente. ¿Por qué recalco que la palabra necesario es importante? Porque no cualquier gasto aplicado a la producción o adquisición de un bien o servicio es costo. Para que sea costo tiene que ser el necesario, no algo superfluo. Entonces ese es un primer detalle para que nos vayamos haciendo una idea de qué significa costo. O sea, si yo para producir una mesa de madera tengo que, por los estándares, tengo que usar determinada cantidad de metros cuadrados de madera con tal o cual volumen, si por una mala actuación utilizo mucha más madera de la que realmente tendría que haber usado, no todo es un costo necesario. Entonces ahí hay desperdicios que deben ser excluidos del costo de esa mesa y ser enviados a gastos porque he usado más de lo que corresponde. Y eso ocurre en todas las industrias en las que existen determinados estándares o determinadas cantidades normales, como si fuesen recetas, en el caso, por ejemplo, de la cocina de alimentos, en los cuales el desperdicio o todo lo que se use en exceso respecto a lo necesario no debe ser considerado costo. ¿Cuál es el valor de incorporación? Bueno, los bienes ingresan al patrimonio siempre por su precio de costo. Cualquier bien del que estemos hablando, que tengamos que registrarlo en el activo de la empresa, va a ingresar a su precio de costo. Y el precio de costo es siempre al precio de contado, no al precio financiado que pueda tener incluidos intereses que corresponden en realidad a la financiación. ¿Y cuál es el valor económico? El valor del costo. Bueno, es el sacrificio económico necesario para poner el bien, hasta poner el bien en condiciones de ser usado o vendido. Acá ya tenemos una referencia temporal, ¿no? ¿Qué costos hay que considerar? ¿Qué sacrificios necesarios hay que considerar para considerar un costo? Y tienen que ser todos aquellos que nos lleven a tener en condiciones de ser usado o vendido según sea el destino del bien. Bueno, continuamos con el desarrollo del concepto de costo. En cuanto a la necesidad, yo ya antes les había explicado una parte de ese concepto de la necesidad, que es el concepto de la parte cuantitativa, o sea, la cantidad de unidades de un factor de producción que es necesaria para producir un determinado bien. Pero la necesidad también tiene un aspecto cualitativo que se refiere a la calidad, se refiere a el tipo de factor que debe ser utilizado. También eso entra dentro del concepto de necesario. El costo, como dijimos, tiene que ser todos aquellos sacrificios hasta el momento en el que el bien está en condiciones de ser usado o ser vendido según el destino final que tenga el bien que estemos evaluando. Y eso incluye toda la porción asignable de costos de los servicios externos e internos, como por ejemplo fletes, seguros, costos de la función compra, costos del sector producción. O sea, todos aquellos costos que son necesarios para obtener el bien y tenerlo a disposición para la producción, como fletes y seguros, y el costo, por ejemplo, de la función compra, o sea, el departamento de compras de la empresa, es un costo necesario para que esa mercadería o esas materias primas o materiales que necesitamos lleguen a la empresa y los podamos utilizar. Y todo eso, por supuesto, eso también hay que agregarle el costo facturado de los materiales o de los insumos, ya sean directos o indirectos, que son necesarios para el proceso productivo, para elaborar, preparar o montar el bien. Ahora, dentro de los costos, y ahí en la parte inferior se ve, cuando un costo ya está consumido, es un gasto. ¿Qué significa que el costo está consumido? Que el bien producido ya ha sido vendido y por lo tanto ese costo ya es un gasto. Pero ese costo
mientras no haya sido vendido y todavía esté a la espera de ser vendido, se trata de un activo. ¿Eso qué quiere decir? Como un ejemplo, que los sueldos del personal que trabaja en el proceso productivo para fabricar un determinado bien, esos sueldos en realidad no son gasto en el momento en el cual el empleado realiza su trabajo, sino que en realidad tienen que ser activados o ser puestos en el activo junto con el resto de los costos dentro de lo que es la medición del activo, y recién van a ir al estado de resultados en el momento en el que se produzca la venta. En el caso de los bienes o servicios adquiridos, el costo de un bien o servicio es justamente la suma del precio que debe pagarse por su adquisición al contado, como dijimos antes, o sea, todo lo que sea financiación porque nuestro proveedor nos otorga un plazo, eso debe excluirse del costo, porque en definitiva los intereses son costo de financiación, no costo del producto. Entonces siempre hay que distinguir el precio de contado al precio financiado. Y además a ese precio de contado hay que agregarle la pertinente porción de los costos de compra y de control de calidad de ese bien. En el caso de los bienes producidos, el costo de un bien producido es la suma de tres ítems que tenemos ahí. Primero, los costos de los materiales e insumos necesarios para su producción, siempre aclarando que a sus precios de contado. Sus costos de conversión, o sea, la mano de obra, servicios y otras cargas, tanto variables como fijos. Acá nos estamos refiriendo a los obreros que trabajan en el proceso productivo, los servicios como la energía eléctrica, gas, servicios como por ejemplo pueden ser alquileres y otras cargas que pueda haber, y también tanto los variables como los fijos, o sea, entran todos los costos de conversión. Y el punto C en realidad es algo muy excepcional. Por norma, generalmente los costos financieros no son parte del costo de los bienes producidos, como ya dije antes, pero hay ciertas situaciones especiales de bienes cuya producción demanda mucho tiempo, en el cual bajo ciertas reglas los costos financieros pueden ser considerados como parte del costo de ese bien. Esta cuestión la vamos a ver más adelante, pero lo que quiero dejar acá recalcado que por norma, o lo normal es que los costos financieros no forman parte de los bienes producidos, salvo algunas cuestiones muy excepcionales. Para ir completando el concepto de costo, ahora vamos a ver qué conceptos no integran el costo de un bien adquirido o de un servicio adquirido o producido. En primer lugar, como dije antes, los intereses de financiación. Los intereses, por norma, son costos de la financiación, costo del uso del dinero de un tercero en el tiempo. Por lo tanto, los bienes adquiridos nunca forman parte del costo de incorporación de los bienes. Se lo computa como gasto en el periodo al cual corresponden esos intereses. Y en el caso de bienes producidos cuya construcción, montaje o terminación son de un tiempo prolongado, ahí es el único caso en el que podrán activarse formando parte del costo del bien. Pero la regla general es que también, no solo en los bienes adquiridos, sino también en los bienes producidos o construidos o montados por la empresa, no se activan los intereses, salvo que se trate de procesos prolongados en los cuales es posible asignar el costo financiero al costo del bien. Otro concepto que no forma parte del costo son los impuestos que son recuperables, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, que viene normalmente en la factura de adquisición de bienes y servicios. Como ese impuesto es recuperable, hay que excluirlo del valor facturado para quedarnos solo con el precio neto del IVA. Los impuestos y tasas pagados por adelantado tampoco forman parte del costo, gastos de hipotecas o prendas, seguros, por ejemplo, por el uso de un determinado bien, como puede ser un seguro de automotor o un seguro de otro tipo relacionado con el uso de algún otro bien de uso. Veamos ahora la registración contable de compras de bienes o servicios.
Bueno, del lado de la izquierda, en el debe, normalmente vamos a registrar un aumento de activo por el bien o servicio que hayamos adquirido. Eventualmente puede aparecer un gasto o pérdida, un resultado negativo. Pueden haber impuestos recuperables, que en realidad son un aumento de activo, como el caso del IVA. Y puede haber intereses no devengados, que son una cuenta regularizadora de pasivo, por lo tanto funcionan como una disminución de pasivo. Y al haber, seguramente vamos a encontrar el pago al contado, una disminución de activos, ya sea con la cuenta caja o una cuenta de un banco por un cheque emitido. Y también podemos encontrar una cuenta de aumento de pasivo que refleje la deuda con el proveedor, ya sea la cuenta proveedores, puede ser documentos a pagar, etcétera, etcétera. Y si hay intereses, justamente sobre esa cuenta que tengamos en el pasivo van a jugar los intereses no devengados como cuenta regularizadora. Siguiendo con la registración contable, vamos a ver cómo registraríamos los bienes o servicios. Por ejemplo, un asiento por la compra de un bien determinado al contado, debitaríamos el aumento de activo, por ejemplo, mercaderías o rodados, si fuese un bien de uso, el impuesto recuperable, la cuenta IVA, crédito fiscal, y acreditaríamos la cuenta con la cual que corresponde al pago que hicimos, ya sea caja o un banco determinado, cuenta corriente, que sería la disminución del activo. En el caso de un servicio, por ejemplo, en el caso de la luz, pondríamos al debe el resultado negativo, gastos de luz, de energía o de teléfono, si fuese eso. Al debe también el IVA, crédito fiscal, que es el impuesto recuperable, y al haber pondríamos la cuenta que se corresponda con la forma en la que pagamos. Caja si pagamos en efectivo, o si pagamos con un cheque, una transferencia bancaria o un pago electrónico, la cuenta bancaria que hayamos utilizado para hacer dicho pago. Y en la registración contable por la compra de bienes o servicios a plazo, bueno, el esquema va a ser similar. Debitaremos mercaderías, rodados o la cuenta de gasto que corresponda. Debitaríamos también la cuenta del impuesto recuperable, en este caso el IVA, llamado crédito fiscal, los intereses negativos a devengar si hubiese intereses, y al haber iría a la cuenta proveedores o documentos a pagar según cómo se haya instrumentado esa compra a plazo que hicimos. Otra cuestión que suele darse en este proceso de adquisición de bienes y servicios es el tema de las devoluciones que eventualmente se pueden hacer sobre compras, o las bonificaciones que nos suelen hacer los proveedores por las compras. En cuanto a las devoluciones, eso significa anular total o parcialmente una operación de compra. O sea, recibimos una determinada mercadería y el total de lo recibido o alguna parte de lo recibido se lo devolvemos a nuestro proveedor. Las causas más comunes de las devoluciones pueden ser, por ejemplo, porque la cantidad recibida excede a la solicitada, porque la mercadería recibida o toda o parte está deteriorada o con algún tipo de fallas, o la calidad de la mercadería recibida difiere de la especificada en la orden de compra. Y las bonificaciones son rebajas o disminuciones que el proveedor concede a la empresa por diversas causas. O sea, disminuciones, me refiero al valor de compra o al monto facturado. Las causas más comunes de las bonificaciones suelen ser, por ejemplo, por el volumen de la operación, es decir, hemos hecho una compra de un volumen importante y por ese motivo el proveedor nos hace una bonificación respecto al precio normal porque hemos excedido el volumen hasta el cual rige determinado precio. Mercaderías con fallas en las cuales la empresa puede utilizar esa mercadería fallada, pero bueno, le pedimos a nuestro proveedor que nos haga una rebaja en el precio debido a las fallas que pudimos encontrar. Mercadería pasada de moda, fuera de temporada, tipo outlet, o sea, compramos esa mercadería, pero con la condición de que el proveedor nos haga una rebaja del precio porque se trata de mercadería pasada de moda. Y bueno, y lanzamientos de nuevos productos que muchas veces también vienen con bonificaciones, porque lo que el proveedor está buscando es que ese producto sea conocido rápidamente para aumentar su volumen de ventas.
Bueno, ya las normas contables cuando mencionan las ventas como parte de los ingresos. Nosotros ya vimos la definición de ingresos, gastos, ganancias y pérdidas, ya la estuvimos viendo más atrás en esta bolilla, pero bueno, la resolución técnica 16 dice que son ingresos los aumentos de patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes y en la prestación de servicios u otros hechos que hacen a la actividad principal del ente. Recuerden que la característica que diferenciaba los ingresos a las ganancias era justamente que correspondían a la actividad principal del ente. Y la resolución técnica número 17, el resultado, dice que el resultado de las operaciones de intercambio, en el caso justamente intercambio significa venta, se reconocerán cuando pueda considerárselas concluidas desde el punto de vista de la realidad económica. Y ahí hace referencia al principio o al criterio de esencialidad que vimos también en las normas contables en la RT 16. ¿Cómo se produce el hecho generador de las ventas, tanto de bienes o servicios? En el caso de los bienes, el hecho generador se configura con la transferencia de la propiedad del bien que estamos vendiendo. Es una transacción de registración inmediata. En el momento en el que se produce la transferencia de la propiedad, hay que registrar inmediatamente el ingreso proveniente de esa venta. El devengamiento, por lo tanto, es inmediato. En el caso de los servicios, pueden darse diferentes situaciones, pero el hecho generador siempre se configura con la prestación efectiva del servicio, o sea, con la realización de las acciones que implican la prestación del servicio. Y acá puede darse que el servicio se preste de una vez y entonces se trata de una transacción de registración y devengamiento inmediato, pero también puede ser que el servicio tenga una prestación continua a lo largo del tiempo. Entonces, en ese caso, la registración va a ser diferida porque se tiene que ir registrando en la medida que el servicio se preste, y el devengamiento va a ser inmediato una vez que la porción correspondiente del servicio ya se haya prestado. La documentación respaldatoria de las ventas de bienes y servicios son las que están descritas aquí. En el caso de ventas de bienes tenemos la factura, notas de crédito, notas de pedido, pedidos de cotización, orden de compra recibida. En el caso de las ventas de servicios siempre va a estar la factura, un eventual contrato para el caso de servicios continuos, como por ejemplo alquileres, recibos, cartas de porte o guías de transporte, boletos de pasajes, remitos, documentos en los que consta la conformidad del receptor, notas de crédito y notas de débito. Al realizar una venta de contado tenemos dos operaciones que se producen simultáneamente dentro del ciclo operativo de la empresa. O sea, simultáneo a la operación de venta, a la entrega de la propiedad del bien que estamos haciendo, tenemos una cobranza que puede ser en efectivo, con cheque a la vista, con una tarjeta de débito, una transferencia bancaria, por ejemplo, y allí justamente lo que se da es la coincidencia entre el momento en el que realizo la venta y la cobranza. Por eso se denomina ventas al contado. ¿Cómo sería la registración contable de una venta de bienes o servicios al contado? Bueno, por un lado vamos a tener aumentos de activo por lo recibido como pago de esa venta, efectivo, cheques a la vista, tarjetas de débito, transferencias bancarias, y del lado del haber tendremos un resultado positivo por el importe neto de la venta y probablemente un aumento de pasivo que esté relacionado con los impuestos que debemos pagar al fisco y que le estamos cobrando a nuestros clientes para remitirle al fisco, como el caso del impuesto al valor agregado, que en este caso se denomina IVA débito fiscal, porque es el monto del impuesto que nos pagan nuestros clientes y que nosotros tenemos que entregarle al Estado. Siguiendo con la registración contable de la venta de bienes o servicios al contado, tenemos los diferentes importes que aparecen, el total facturado
va a constituir un activo porque es el monto recibido, por ejemplo, en efectivo, que irá a la cuenta caja, o recibido con un cheque a la vista, una tarjeta de débito, como vimos antes, o una transferencia bancaria. En ese caso jugará no la cuenta caja, sino la cuenta de banco correspondiente. Eso es por el monto total facturado. Ahora, en el haber vamos a tener, por un lado, el resultado positivo del precio puro de la venta, el precio neto de impuestos de la venta, y vamos a tener un aumento de pasivo en el IVA débito fiscal que debe ser registrado, que es el importe que nosotros tenemos que transferirle al fisco o al Estado nacional o provincial. En este caso, dado que es el IVA, es un impuesto nacional. Bueno, ahora veamos qué pasa con las ventas a crédito. Acá también, como las ventas al contado, en una venta a crédito se producen dos operaciones que forman parte del ciclo operativo de la empresa, con la diferencia de que ambas operaciones, o sea, la venta propiamente dicha y la cobranza, se producen en momentos diferentes. Generalmente la cobranza en un tiempo posterior. Las ventas a crédito deben medirse. El precio de venta debe medirse por los precios al contado de los bienes o servicios obtenidos. En una operación a crédito muchas veces hay una diferencia entre el precio de contado y el precio que efectivamente se va a cobrar cuando venza el crédito, que se denominan componentes financieros, que son básicamente intereses que deben segregarse de esa operación porque constituyen resultados que deben imputarse al periodo al que corresponda la financiación del producto. En este caso, el precio de venta tiene que ser al contado. La venta se va a registrar en el momento en el que se produzca la transferencia de la propiedad de los bienes, y pasado un tiempo se va a producir la cobranza. Entre esos dos momentos, el momento de la venta y el momento de la cobranza, puede existir el pago de un componente financiero, como por ejemplo los intereses. Esos intereses se tienen que imputar a los periodos a los que corresponda esa transacción, o sea, al periodo que va entre la venta y la efectiva cobranza. La cobranza, como ya vimos, puede ser en efectivo, con cheques a la vista, tarjetas de débito, transferencias bancarias. Por lo tanto, en una operación de venta a crédito se diferencia de una operación de venta al contado porque el momento de la cobranza es posterior al momento de la venta. ¿Cómo será la registración contable de la venta de un bien o un servicio a crédito? Por un lado, en el activo vamos a tener un aumento por la cuenta de clientes o deudores por ventas, deudores varios, documentos a cobrar, deudores hipotecarios, deudores prendarios, cheques de cobro diferido. O sea, la cuenta que va en el activo va a depender de el tipo de operación y de la instrumentación de la operación del crédito que tenemos a cobrarle a nuestros clientes. Y del lado del haber vamos a tener un resultado positivo por el importe de la venta al contado, por el precio al contado. Vamos a tener también aumentos de pasivo por los impuestos que vamos a cobrarle a nuestros clientes y que tenemos que transferir al fisco, y eventualmente también una cuenta regularizadora de activo que sean los intereses positivos a devengar que eventualmente en esta operación estén incluidos. Siguiendo con la registración contable de las ventas de bienes o servicios a plazo, vamos a ver cuáles son los importes que intervienen dentro de una operación típica de este tipo. Por un lado está el total facturado, que va a registrarse en el activo y que va a representar la cuenta a cobrar. Puede denominarse deudores por ventas, clientes, documentos a cobrar, depende de la forma que esté instrumentada. Eso se va a registrar en el debe, que es el 100% de lo facturado. ¿Y qué más vamos a tener? En el haber vamos a tener un pasivo por el impuesto, el IVA de débito fiscal, que es un impuesto que nos tiene que entregar a nosotros ese monto el cliente, y nosotros se lo tenemos que entregar al fisco. Por lo tanto, por eso es un pasivo.
tenemos también la posibilidad de tener una cuenta regularizadora de activo, como los intereses positivos a devengar o los intereses adelantados, como quiera llamarse, que en realidad regularizan a la cuenta deudores por ventas, documentos a cobrar o la cuenta que tengamos en el activo. Y por último, la cuenta de resultado positivo, que es la que refleja el monto de la operación de venta al contado, o sea, el precio de contado de esa operación, como vimos antes, de acuerdo a lo que dicen las normas contables. Entonces el asiento será el que está aquí abajo, deudores por ventas. En el caso de venta de servicios, sabemos que el hecho generador se produce con la prestación efectiva del servicio. Ese servicio puede prestarse en un corto lapso o en un tiempo prolongado. Y entonces habrá que analizar el grado de avance de esa prestación del servicio en función de lo que se haya acordado con el comprador del servicio. Si se cumple esa condición, tanto los ingresos por el servicio como los costos deben atribuirse a los diversos periodos contables en función del grado de avance de la prestación del servicio. No nos olvidemos que tiene que haber una correlación entre los ingresos y los costos. Justamente hablábamos de que lo que teníamos era costos o gastos consumidos, eran aquellos que estaban vinculados a los ingresos. Por lo tanto, en el mismo momento en el que se registra el ingreso por la prestación del servicio en función del grado de avance, los costos asociados a ese servicio prestado deben registrarse simultáneamente con el ingreso. La transacción de registración y devengamiento puede ser inmediata cuando el servicio es de corta duración, o puede ser una transacción con registración diferida y devengamiento inmediato en la medida que transcurre el tiempo y se va prestando gradualmente el servicio. ¿Qué situaciones pueden dar? Son las tres que están descritas abajo. Facturación simultánea con la prestación del servicio, facturación anticipada, en muchos casos se factura antes de prestar el servicio. En este caso, como todavía no prestamos el servicio, no podemos registrar el ingreso en el estado de resultados, y lo que tendremos es un pasivo por los servicios que tendremos que prestar a futuro. Y puede haber también una facturación diferida, o sea, una facturación que se hace luego de prestar el servicio. Como vimos antes, nuestros clientes pueden devolvernos. Nosotros ya lo vimos desde el punto de vista de las devoluciones que nosotros le podíamos hacer a nuestros proveedores. Bueno, el concepto es exactamente el mismo. Un cliente puede devolvernos total o parcialmente una operación de venta, lo que va a implicar obviamente una disminución en la cifra del ingreso registrado por las ventas, ya sea por la eliminación total o parcial del asiento de ventas, o muchas veces utilizando algún tipo de cuenta regularizadora o de movimiento que pueda ser imputada contra la cuenta de ventas. Las causas de las devoluciones pueden ser la cantidad de mercadería entregada excede la solicitada, por lo tanto nos devuelven el sobrante, que hayamos entregado mercadería deteriorada o con algún tipo de falla, entonces bueno, nos devuelven esa mercadería que no le sirve a nuestro cliente, o que la calidad de la mercadería sea distinta a la que se había especificado o se había acordado con el cliente. Igual que como ocurría con las compras, en nuestras ventas podemos otorgarles bonificaciones sobre las ventas a nuestros clientes, que son en definitiva rebajas o disminuciones en el precio que tiene que pagar el cliente por causas que pueden ser de diversa índole. Las causas más comunes son el volumen de la operación. El cliente nos hizo una compra importante de mucho volumen, que excede el volumen normal de ventas para el cual tenemos establecido el precio, entonces como premio le hacemos una bonificación. Mercadería averiada, que en definitiva el cliente decide aceptarla, pero nos pide que le hagamos una bonificación debido a que bueno, esa mercadería tiene algún tipo de falla o deterioro. Y también puede ser por mercadería pasada de moda, fuera de temporada, que requieren que uno haga una bonificación para lograr que el cliente adquiera esa mercadería.